sí. Luego, muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas del Ministerio Instituto Bíblico Casa de Oración. Hoy es el primer día de la semana en el cual nos reunimos para adorar a Dios, y para ello vamos primeramente a hacer lectura de 1 Timoteo capítulo 6 versos 3 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Palabra del Señor. El apóstol Pablo, hermanos, habla en esta lectura que hemos hecho de los falsos maestros y del verdadero contentamiento. La palabra contentamiento no es nada nuevo. Yo creo que todo el mundo la usa. La persona, el joven, el anciano, el adulto, tiene momentos en que se siente contento, feliz, satisfecho. Pero la Biblia también, la palabra del Señor también indica cómo, hermanos, debemos sentirnos nosotros contentos. ¿Y por qué? Para la gloria del Señor. El apóstol Pablo empieza diciendo, si alguno enseña otra cosa, porque ¿qué otra cosa estaban enseñando los maestros falsos? Lo mismo que hoy hay quienes enseñan, hermanos, falsamente. Cuando dicen, por ejemplo, que si usted no tiene un buen salario, si usted tiene pobreza, si usted está enfermo, es porque usted no está con Dios. Realmente usted está mal. El apóstol Pablo nos enseña aquí, nos hace una lectura, hermanos, de que no necesariamente el que esté enfermo está mal con Dios. Podemos estar enfermos, podemos estar pasando hambre y necesidades y tener una excelente relación y comunicación con Dios. ¿Qué les parece? Ahora, esto no significa que todo aquel que esté enfermo y tenga necesidades tiene una excelente comunicación con Dios. Aquí habían falsos maestros que le decían a los hermanos, usted está enfermo, usted tiene necesidad, usted tiene pobreza, entonces usted no tiene una buena relación con Dios. Y obviamente que al sentir este mensaje, los hermanos se ponían descontentos, porque decían, bueno, si estoy enfermo es porque no estoy bien con Dios. Imagínense, muchos piensan a veces así. Puede ser a veces que sea cierto, pero cada uno sabe si está enfermo por causa de pecado o está enfermo porque simplemente, a pesar de que es fiel a Dios, está pasando por prueba. Nosotros podemos ver, hermanos, en este verso 3 que estamos leyendo, que el apóstol Pablo al final del texto dice,
y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pablo apunta que nosotros tenemos buena comunicación con Dios en virtud de nuestra vida piadosa. ¿Qué quiere decir eso? Piedad significa vivir en santidad, está relacionado con la santidad. A diferencia del que es impío, es decir, el que es impío no le gusta la vida piadosa, le gusta el desorden de toda clase, ¿no? Entonces dice que la doctrina de Jesucristo es conforme a la piedad. De modo, hermanos, que por decirlo así, vamos apuntando a un aspecto. Si alguien vive conforme a la piedad y por vivir en la piedad tiene necesidades, tiene enfermedad, gloria al Señor. No tenemos que preocuparnos y pensar lo que estos falsos maestros enseñaban. Porque fíjese, pobre hermano, luchando en la santidad, en la piedad, y encima de eso con necesidad, y viene un falso maestro y le dice, bueno, es porque tú estás mal con Dios. Lo que le pasó a Job, ¿no? Job pierde todo, pierde su salud, pierde a sus hijos, pierde todos sus bienes, y vienen los supuestos amigos y le dicen, tú estás escondiendo pecados. Es decir, todo esto te pasa porque tú no estás bien delante de Dios. Y allí vemos en todo ese relato que termina cómo al final del camino Dios deja sentado que aún aquel que es piadoso como era Job, Dios lo puede someter a pruebas. No siempre nuestros problemas vienen porque estamos en pecado. A veces lo permite Dios para que nos conozcamos nosotros mismos, porque Él nos conoce, para que nosotros crezcamos espiritualmente. Seguimos entonces en el verso 4. Dice, aquellos que piensan que por los problemas y las necesidades son por no estar en comunión con Dios y no se enfocan en la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen ¿qué? Envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha. Fíjense, cuando las personas, los maestros en estos casos, enseñaban estas cosas, entonces dice que nacen ¿qué? Envidias. Fíjate todo lo que produce la falsa enseñanza. Envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Sí, porque si yo veo que hay un hermano enfermo con esta clase de teología, ¿qué sospecha yo tengo? Vamos a suponer que tenga esa teología. El hermano está enfermo. ¿Qué yo digo? ¿Qué dicen los que siguen esa línea teológica? ¿Qué pecado habrá cometido? ¿No es así? ¿Qué pecado habrá cometido este hermano? Está en necesidad, en problema. ¿Qué pecado habrá hecho? Fíjese que empieza entonces una teología de la mala sospecha y de blasfemia y de calumnia, obviamente, ¿no? Porque nos estamos convirtiendo en jueces de las personas que están pasando materialmente problemas. Los empezamos a juzgar porque tenemos una teología corrupta, una teología que creemos que si usted está bien con Dios, usted debe estar lleno de salud y de riquezas. Imagínense. Timoteo estaría en problemas con esa teología porque el apóstol Pablo dice de Timoteo que estaba frecuentemente enfermo. Y por eso le recomienda tomar vino. Toma un poquito de vino para tus frecuentes enfermedades. Imagínense, entonces Timoteo andaba mal. Por eso es que Pablo no podía quedarse callado frente a esta falsa enseñanza, porque si es así, el primero que estaría mal en su relación con Dios es Timoteo, porque vivía enfermo. Y sin embargo, Timoteo fue un gran siervo del Señor. Seguimos entonces, hermano, analizando
lo que el apóstol nos dice en Gálatas ahora, para corroborar, Gálatas capítulo 1, verso 7, nos sigue diciendo el apóstol de la siguiente manera. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice, os anunciaré otro evangelio diferente de lo que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? El evangelio que predicó Pablo y los apóstoles no era basado, hermanos, en que si usted está bien con Dios, tiene salud y debe tener riqueza. Pablo dice, si alguien de ellos o un ángel, una hipérbole, una exageración, del cielo bajara a predicar algo distinto, no es evangelio de Cristo sencillo, no es de ahora, que podríamos llamar un evangelio de prosperidad, sea anatema, dice, sea anatema. Y aquí tenemos que tener claro, hermano, también, porque Pablo no está enseñando, y eso lo vamos a ver más adelante, que el que es pobre y está enfermo, ese está bien con Dios. Tampoco Pablo está enseñando eso. O que debemos procurar eso. No. Vamos a leer, hermanos, otro texto, segundo de Juan 1:9, que nos ayuda a comprender lo que estamos hoy compartiendo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9, eso está antes de Apocalipsis, estas cartas. Dice así. Uno 9, es un capítulo solamente. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Ojo a esto. Usted está enseñando un falso evangelio basado en el bienestar material, más que espiritual. Dice, no tiene a Dios. El que se aparta de la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. Esto, hermano, el apóstol Juan lo dice así claramente para que la persona esté bien clara en cuál es su posición frente a Dios. Hermano, si usted se aparta de la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Usted quiere tener al Padre y el Hijo, usted quiere tener a Cristo, usted tiene que estar en la doctrina de Cristo. Y, hermanos y amigos, hoy muchos saben, porque nadie se extravía así por así, muchos saben cuál es la doctrina de Cristo. Muchos saben que hay una doctrina de Cristo. Pero por la moda, por, diríamos, ese canto de sirena ilusorio que da el mundo, prefieren apartarse de Cristo. Porque el camino de Cristo es un camino, hermano, primero dice la palabra, estrecho, de dificultades. Pero también es un camino, hermanos, donde pocos realmente están en el camino. Y el mundo busca lo carnal, lo que le cae bien, lo que le agrada, donde hay muchedumbre, donde hay muchedumbre, donde hay cantidades de personas. Pero ¿cómo están esas personas frente a Cristo? ¿Realmente están perseverando en la doctrina de Cristo? Por eso, hermanos, que nosotros siempre debemos recordar el episodio de el apóstol, de Noé, donde predicó 120 años y fueron pocos los que se salvaron. Pocos. Yo, hermano, exhorto y amigos a que seamos parte de esos pocos.
Porque esa gran mayoría que primero se mofó, se burló de Noé, al final del camino pagaron un alto costo. Y si, hermanos, fuera que ir al infierno fuera cuestión de unos 10 años, 20 años, como las cadenas las condenas que hacen en el mundo, bueno, uno diría, bueno, al final del camino, después de 20 años, que sea un poquito largo el tiempo, uno sale. Pero la palabra de Dios nos dice que la condena que da Dios, el juez justo, es eterna. Es decir, no hay posibilidades de salir de allí. Quiero compartir una vez más un texto más para retornar al análisis que estamos haciendo ahora en Hechos capítulo 20. Hechos 20. Hechos capítulo 20. Verso 29 al 30. Dice así la palabra de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobo rapaz, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y hermano, el apóstol Pablo hace una advertencia. ¿De dónde vienen los falsos maestros? Los falsos predicadores, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde van a causar problemas? ¿Dónde van a tergiversar el evangelio? Ellos son de la misma congregación, de la misma iglesia, son líderes de la iglesia, son predicadores de la iglesia, que predican el evangelio, un evangelio que dice, el evangelio de Cristo dice que es poder de Dios para transformar. Pero ellos mismos no han sido transformados. Usted no los ve en su conducta. Porque no se trata de cuando predican. Muchos de ellos cuando predican muy bonito, dicen. Pero la mayor predicación es la del día a día. Y en lo secreto lo que se hace. Y allí, hermanos, dice la palabra del Señor que son hombres que hablan cosas perversas. Y lo peor de todo es que arrastran a muchos hermanos. Dice, arrastran tras sí a los discípulos. Los pobres hermanos que son más nuevos llegan entonces a concluir que al final del camino este es como un club social donde nosotros predicamos algo que lo que no creemos ni vivimos, y entonces ese mismo círculo vicioso lo aplican los nuevos y los otros nuevos y así sucesivamente. Y es triste porque solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Seguimos, hermanos, para ir concluyendo nuevamente al texto que estamos leyendo en 1 Timoteo, capítulo 6. Dice así. Leímos lo que causa, hermanos, la falsa doctrina. Cuando nosotros estamos frente a líderes, hermanos, que en vez de promover paz y unidad, promueven envidias, pleitos. Yo conozco predicadores que uno no puede pasar ni 5 minutos con ellos cuando hay pleito, hay calumnia, hay blasfemia, hay mala sospecha, se sospecha mal de alguien, se sospecha de otro, se sospecha, ¿verdad? Y como dice esa falacia que se usa mucho en el mundo jurídico, no tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas. Fíjese ese silogismo de falacia, ¿no? No tienen pruebas, pero tampoco tienen dudas. ¿Qué es eso? Calumnia, blasfemia. ¿Y eso qué produce? Pleitos, mala sospecha. Dice el verso 5, disputas necias.
de hombres corruptos de entendimiento y privados de toda verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice el apóstol Pablo en el verso 5. ¿Tienen la Biblia ahí, hermanos? ¿Qué dice? No te separes de ellos. ¿Dice eso? Sopórtalos y mantente ahí con ellos. Sigue manteniendo amistad con ellos. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Al final, ahí en el verso 5. ¿Qué dice? ¿Qué recomienda el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? ¿Qué recomienda? 6:5. Apártate de los tales. A muchos no les gusta obedecer este mandamiento apostólico. Pero la palabra me dice a mí que yo no tengo que perder mi tiempo con predicadores y líderes que promueven pleitos, blasfemia, mala sospecha, envidias, divisiones, porque todo esto produce división. Yo no tengo que perder mi tiempo con ellos, hermano. Yo no voy a sacar nada bueno de allí. No voy a salir edificado. Usted no va a salir edificado tampoco. Por eso tenemos que saber dónde nos reunimos, con quién nos reunimos, hermano. Usted cuando va a reunirse, usted quiere salir edificado. Porque todos nosotros cuando, después de una semana de clase, de trabajo, estamos agobiados, ¿verdad? Estamos cansados física y espiritualmente también de todas las pruebas que hemos tenido en el camino. ¿Y qué queremos escuchar el domingo? Sí, que nos diga la verdad, pero con amor, dice la palabra. Queremos que nos edifiquen. Queremos salir con mayor fortaleza espiritual, con más fe, con más ganas de vivir en la vida cristiana. Pero si yo, en vez de ir a un culto donde yo veo disputas necias, donde yo veo pleito, ¿voy a salir de ahí edificado? ¿Voy a salir bien de ahí, de ese culto, hermanos? No. Apártate de los tales, dice la palabra. Pero gran ganancia, dice, la piedad acompañada de contentamiento. Cuando usted es piadoso, anda en la voluntad del Señor, usted está contento. Debe estar contento. ¿Por qué? Porque usted está en paz con Dios. Usted está reconciliado con Dios. Verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y esto es una verdad bíblica. Cuando yo he ido a varios entierros de amigos y familiares, y nada de lo que la persona tiene, nadie le entierra dentro de la tumba la finca que tiene, ni la casa que tiene, ni la cuenta bancaria que tiene, nada. Nada nos llevamos. Y a veces olvidamos de vista que nada de estas cosas son eternas. Por eso dice el apóstol Pablo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿no? Estemos contentos. Y Pablo, hermanos, enseñó a través de el tiempo, la historia, que él aprendió a vivir en abundancia y también aprendió a vivir en pobreza. Por eso decía yo, no se trata de ser ni pobre ni rico. Vamos a leer ese último texto que nos ayuda a corroborar lo que estamos diciendo. Filipenses, está atrás, después de Colosenses, Filipenses, capítulo 4, verso 11. Pablo está exhortando a los hermanos de Filipos sobre el mismo tema. Era un tema, hermanos, y sigue siendo un tema de hoy, el pensar que si yo ando con Dios, tengo que tener bienes, salud, etc. Y si yo no tengo esto es porque yo estoy mal con Dios. Filipenses 4, verso 11. Y el 2 dice así. No lo digo porque tenga escasez. Pablo dando agradecimiento a los hermanos
por el apoyo que había recibido de esta iglesia. Filipos era una iglesia que no, Pablo no tenía que pedirles a ellos, y ese es el punto. Pablo no tenía que pedirles a ellos ayuda. Ellos lo ayudaban voluntariamente. Y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Y la situación de uno puede ser de riqueza también. Y esa es una cosa que yo aprendí, sobre todo, hermano, en el ministerio. Que a veces yo tengo, y de pronto un hermano en su sentir quiere apoyarme con $5, por ejemplo, o $3. Yo viví esto. Un grupo de hermanos, pues, no era un hermano, un grupo de hermanos, recogieron $3 para apoyarme en el ministerio, pero yo sabía que ellos eran pobres. Y yo no es que soy rico, pero tengo, gracias a Dios, para poder sobrevivir. Pero yo entendí algo ese día que un hermano en el momento me dijo, debes tomarlo porque ellos sienten que con eso ellos están participando en el ministerio. Y yo lo tomé. Y eso es lo que aquí Pablo hace. Pablo se da cuenta que esta iglesia quiere participar del ministerio de él. Pablo pudo haber dicho, no se preocupen, déjenlo así, quédense con eso, repártenselo ustedes. Pero Pablo entiende que eso sería desanimarlo. Fíjese esto, desanimar a la iglesia. Y Pablo con gratitud recibe ese apoyo, dice. Y por eso él dice, no lo digo porque tenga escasez. Quiere decir que él no tenía escasez, sino que él quería que la iglesia se sintiera parte de su propio ministerio. Después de ese apoyo, estoy casi seguro que la iglesia decía, nuestro predicador es el apóstol Pablo. Pero yo no puedo decir nuestro predicador es el apóstol Pablo. Yo lo puedo decir, claro, pero yo no puedo decirlo. Lo digo con más fuerza y orgullo si estoy colaborando con ese ministro, ¿verdad? Eso es lo que hacían los hermanos de Filipo. Le enviaban dinero a Pablo. Y ellos podían decir, tenemos un predicador por allá evangelizando en las iglesias. Es el hermano Pablo. Por eso dice Pablo al final, sé vivir humildemente, o sea, en pobreza. Y sé tener abundancia, porque Pablo también tuvo un momento de abundancia. Recuerden que se dedicaba a hacer tiendas, él era un empresario. Y hacía montones de tiendas. ¿Cuánto costaría cada tienda? Porque eran las tiendas de los soldados. Esto es historia aparte. Se ganaban estos por contrataciones, igual como hoy se ganan las contrataciones públicas. Póngase que Pablo se ganara hacer 1000 tiendas. ¿Cuánto costaba una tienda? Así que Pablo, en ese momento en que después de entregar las 1000 tiendas o las 300 tiendas y recibir sus honorarios, diríamos que Pablo estaba en abundancia, ¿verdad? Y eso, hermanos, lo podemos entender porque el equipo de ministerio de Pablo se calcula que aproximadamente eran de 20 hermanos. Y esos 20 hermanos comen. Esos 20 hermanos tenían que transportarse. Entre los cuales vemos hermanos que estaban bien de cerca del apóstol Pablo y eran delegados, Pablo, Tito y otros más. Entonces Pablo no era una persona nada más que estaba esperando que le dieran, sino que él era empresario, hacía tiendas. Y dice él aquí, y sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Es decir, y eso es importante, hermanos, porque sé vivir humildemente. Bueno, a lo mejor habrá momentos de nuestra vida, hermanos, que tendremos nada más $10 en el bolsillo, $20 nomás. Pero no le exigía a los hermanos que le dieran. No le exigía. Habrá otro momento en que él tenía, que pudiéramos nosotros tener $10,000, $20,000 en el bolsillo. Pero Pablo dice algo importante, hermano. La palabra que quiero que entiendan, dice, sé vivir
esa palabra, sé vivir. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia. El tema aquí, hermanos, es que algunas veces no sabemos vivir humildemente. Otras veces no sabemos vivir en abundancia. Porque cuando estamos en abundancia creemos que toda la vida va a ser abundancia. No. Recuerden, hermanos, ese dicho que es válido, bíblico también dice, que habrá días de las vacas flacas y de las vacas gordas. Entonces, cuando son los días de las vacas gordas, tenemos que prepararnos por si vienen días de las vacas flacas. Escasez, en otras palabras. En todo y por todo, dice el apóstol, estoy enseñando. Eso es, un verdadero siervo de Dios está preparado para vivir en humildad o en pobreza o vivir en abundancia, ¿no? Porque hay quienes en un momento dado le cae $50,000 y se vuelven locos. Ya se le crece el orgullo, se olvidan de Dios, ¿no? No son humildes. Yo conozco hermanos, en mi vida ministerial, yo conozco hermanos que se pasan orando a Dios y viniendo a la iglesia pidiendo por un trabajo. Y durante ese tiempo ustedes ven a ese hermano consagrado, es algo increíble. Y apenas consiguen un trabajo, se apartan. No son agradecidos. No son agradecidos. Entonces, esos hermanos, diríamos que parece que saben vivir en humildad. Saben vivir cuando están pobres, pero cuando tienen, no saben. No saben vivir pobres. No saben vivir con riqueza, con abundancia. Entonces entiendo yo por qué algunas veces algunos se mantienen en pobreza, porque a lo mejor Dios, que conoce todos los corazones, dirá, si le doy abundancia al hermano, se va. Así que mejor lo mantengo en pobreza, porque en pobreza ahí estará al pie del cañón. Pero si le doy riqueza, si le doy títulos, ¿no? Vamos a verlo también así, si le doy título universitario, si le doy, yo conozco hermanos que con solo el título de maestro se apartaron de Dios. Porque yo vengo de tratos humildes y no es pecado eso. Donde todos luchamos. Y yo conocí personas que con un bachillerato, un título de maestro, fue suficiente esa bendición, porque es una bendición. Fue suficiente para apartarse de Dios y de la iglesia. No saben agradecer. Entonces, hermanos, claro, Dios conoce los corazones. Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Así que, en todo y por todo estoy enseñado, es lo que dice Pablo. Así para estar saciado, como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. El cristiano tiene que estar preparado para todos los momentos. Y en todo momento, ya sea de necesidad o de abundancia, mantenerse fiel a Dios. Nuestra exhortación es, hermano, mantengámonos fiel a Dios. Yo no sé qué momento usted está pasando, si de necesidad o de abundancia. Exhortación es que sea el momento que usted pase, manténgase fiel a Dios. Que Dios me los bendiga. Amén.